Y bueno, también vamos a hablar un poquito de la presentación de investigación criminal ante el nuevo sistema de justicia penal. Lo he estructurado el tema pensando en todas las circunstancias. No es lo mismo presentar una ponencia a las 5 de la tarde en un aula, en una universidad donde no hay playa, que venir a Vallarta a las 5 de la tarde y hablar del mismo tema. Evidentemente las circunstancias exigen más. Quiero agradecer antes de comenzar mi intervención infinitamente a los organizadores, al doctor Rodríguez, a su esposa, la señora Yolanda, por haber organizado un gran congreso. Participo constantemente en congresos. Hacía años que no me tocaba participar en un congreso donde todos los expositores me entusiasmaron. Tan entusiasmado que perdí mis lentes ahí en la exposición de cadáveres. Y bueno, primero lo quise llevar criminalísticamente, el principio de intercambio. Sí, el principio de intercambio, tú dejas algo en el lugar de la escena criminal, por cierto que no ocurre todavía, y tú le llevas algo. Pero ya al segundo o quinto, es que me he llevado un congreso, bueno, no, aquí lo clientes. Pero me encontré al experto en voz, tal vez el más importante del país, que es mi amigo. Hicimos un pacto, nos trabajamos mutuamente, no tenemos ninguna relación de otro tipo. Nos venimos de Sonora los dos al vuelo, pero pues aquí está. Me decía, oye, ¿tienes sospechosos? Sí, tengo sospechosos. Bueno, intentamos hacer investigación criminal de dos maneras. Primero, estrés de voz. Si no, te traes sus comandantes de la vieja guardia. Esos lentes salen porque salen. Vamos a hablar de diversas cosas. ¿Por qué de diversas? Cuando vas a analizar un tema, no puedes analizarlo en su contexto. Vamos a revisar la investigación criminal, pero tenemos que reflexionar en qué contexto tenemos esta oportunidad. El doctor Alfredo, que es un compañero que admiro mucho y de verdad estoy muy emocionado porque hemos coincidido y hoy tener la oportunidad de escucharlo y de escuchar a muchos de mis maestros esta mañana, tener la responsabilidad de estar ante ustedes, pues le he pedido a Dios hoy en la regadera que me ilumine y que me quite un poquito los vinos que traen en temas. Por favor, la siguiente. Comentarios preliminares. Este nuevo sistema, históricamente no es un nuevo sistema. En otras latitudes, en otro momento, ya había existido. Sin embargo, hay un contexto cultural que forma parte de nuestro ADN, que es la activista. Nosotros, como diría Samuel Ramos, somos mitad indio y mitad europeo. ¿Sí? Los abuelos indios se los dice así, porque dice lo que es la historia, qué maravillosa es la historia. Le llaman conquistadores los españoles. Aquí tengo grandes amigos de españoles, de muchos años en España, y en mi segunda patria. Yo soy doctor por una de sus universidades. Y bueno, Colón era un marinero. Buscaba las Indias y llegó a América, pero es conquistador. Estos europeos no solamente trajeron la cruz, la religión, nuestra identidad nacional no se puede explicar sin esa visita que se realizó hace más de 500 años. En nuestro ADN, nuestra concepción del bien, del mal, tiene una gran influencia que parte de la cruz. Y la cruz la conocimos gracias a los españoles. Y si alguien me cuestiona ese punto, lo invito a que vaya a Cholula. Que vaya a Cholula, y en Cholula vemos la pirámide al pie y encima la iglesia. Y ahí está radiografiada nuestra historia nacional. Una creencia extranjera, un dios extranjero, un toque extranjero llega y bueno, estamos en esa definición. Estamos a la mitad. Decía Samuel Ramos que no tenemos identidad todavía, que es un gran problema del mexicano. Ni es europeo, pero tampoco ya es un nativo químicamente puro. Y en esas lo discutimos en el barco pirata en la noche, pero tengo que seguir con mi exposición. Bueno, el sistema penal también fue parte de su influencia. Primero tenemos un modelo inquisitivo, químicamente inquisitivo, donde el juez investiga y donde el juez juzga. Evidentemente, esta fórmula de autotutela, porque solamente uno es el que resuelve el conflicto, pues tuvo una vigencia de 300 años. Posteriormente, entramos a este México que sigue en revolución. La historia oficial lo tiene claro.
1810, independencia, 1917, revolución, y están en los libros de texto. Esta es la historia oficial, y esta es la creencia del inconsciente colectivo en la mayoría de nosotros. Los que estudiamos en las escuelas nacionales fue la historia oficial, y la historia oficial, consciente o inconscientemente, forma de ser parte de un paradigma, de una realidad que no cuestionamos. Yo pienso que México sigue revolucionando todavía, que México no ha encontrado todavía su centro, que sigue extraviado. En ese contexto, volviendo al México revolucionario, nace este modelo conocido como inquisitivo mixto. Un modelo que fusiona dos elementos esenciales: el de la colonia, y las huellas de la colonia son vigentes, no solamente en el color de nuestra piel, en nuestros rasgos, en nuestra arquitectura, en nuestra comida, en nuestros elementos más representativos. Está ahí ese aspecto. Sin embargo, hay un fenómeno que forma parte esencial también de nuestro ADN, que es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa nace un modelo de procesamiento exigido por las circunstancias que vivieron los franceses. Le quisieron quitar al monarca todo el poder y quisieron proteger al ciudadano de quien detentara el poder. Y nace lo que se conoce como derecho penal liberal. Un derecho que lo que intenta es proteger al ciudadano de las arbitrariedades del Estado. Es decir, este modelo inquisitivo mixto, que es el segundo modelo que por lo menos hemos tenido en nuestras legislaciones, tiene la mezcla de dos modelos totalmente opuestos. El inquisitivo, donde quien detenta el poder tiene toda la fuerza, toda la libertad para procesar al ciudadano, sin siquiera tomar en consideración modelos de justicia o de equidad, mientras que el modelo liberal trata de proteger al ciudadano de las arbitrariedades del Estado. En el derecho penal liberal nace el principio de legalidad. Ese principio exige que ningún Estado va a poder procesar a una persona si no están las reglas claras del procedimiento, el delito y la pena explícita por el mismo. De ende también va el principio de seguridad jurídica. Bueno, esta mezcla de dos es como mezclar el vino tinto y el vino blanco. Es una mezcla antagónica, pero genera el modelo inquisitivo mixto. A finales de la década pasada, es terrible cuando uno empieza a hablar de décadas, ya las vivió. Y es horrible porque ya no tengo que estudiar esto como lo viví, ya lo cuento. Cuando tenía la edad de la mayoría de ustedes, cuando tenía que hablar de un hecho que había ocurrido hace 10 años, hace 15 años, tenía que estudiarlo. Hoy solo lo recuerdo. En 2008, cuando el arca y la cartera hecha pedazos, el 18 de junio para ser exacto, estaba tomando un avión a Santiago de Chile. Y el arca y la cartera hecha pedazos tiene una explicación personal. Pero bueno, la contaremos en otro momento. Ese día aparece en el diario oficial de la Federación un decreto. Se crea un nuevo sistema penal acusatorio, que en su momento se cuestionó que no iba a entrar al país, pero al final entra al país por diversos elementos. La siguiente, por favor. Elementos que tienen que ver con dos realidades que no podemos subrayar. Primera, somos parte de una comunidad supranacional, es decir, no estamos solos. Aunque México sea único, y como México no hay dos, eso lo comparto, él acaba el presidente, como para poderlo decir, también tenemos que ser honesto y realista. México, como cualquier otro país del mundo, requiere del intercambio comercial para subsistir. Vendemos nuestras mercancías, vendemos nuestros servicios, competimos en el mercado de las inversiones. Bueno, las naciones se organizan y establecen una legislación supranacional. Lo más comercial, por decirlo de alguna manera, o lo más conocido, y lamentablemente no lo más creíble de Naciones Unidas. Que de alguna otra manera dictamina y organiza la comunidad internacional en este tema que tiene que ver con la legislación supranacional, mejor conocida como legislación internacional, que establece las reglas de convivencia entre países.
Y entre esas reglas de convivencia también están implícitamente reglas de competencia. Si yo quiero ser competitivo frente a otro país, tengo que necesariamente establecer un marco de justicia que dé seguridad al inversor, que el inversor se anime, que el inversor se emocione y quiera invertir. Porque si tengo un sistema de justicia penal donde no se respetan derechos humanos, donde existe violencia extrema, mi capacidad competitiva para la inversión extranjera disminuye. Y es un elemento importante. La justicia, es cierto, es fundamental, es un valor supremo, pero la economía también es uno de los pilares del desarrollo de cualquier comunidad de la historia. En ese contexto, México ya había firmado demasiados tratados. Y en esa firma de tratados establecían reglas esenciales de lo que se conoce como el debido proceso. Este debido proceso acuña y perfecciona principios que tienen que ver con la presunción de inocencia, que modifican y mejoran el principio de publicidad, que establecen los mecanismos para un principio de contradicción, que buscan una litis más limpia, más transparente. Tal vez lo que nos separa de los animales, y en ocasiones lo dudo, es que los animales no pueden escribir sus propias leyes. Nosotros sí. Tal vez esa sea la única separación. Me encantaría, tal vez a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ya que estamos disfrutando Vallarta de noche, pueda decir como Octavio Paz que lo único que nos separa de los animales es la pobreza. Pero no, lamentablemente esto no es así. Esta reforma, que proviene del contexto internacional, no lo originó nuestro legislador, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Y eran obligaciones internacionales, que atendiendo al artículo 133 constitucional, y luego es difícil hablar de la Constitución. Es difícil hablar de la Constitución cuando la Constitución, en muchas de las áreas más sensibles, llega a un escenario simbólico. Es decir, no se materializa. Pero bueno, en términos forenses, la Constitución podría ser análogamente considerada como nuestro protocolo de actuación para llevarnos al país que queremos ser. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el sueño del mexicano, o por lo menos el sueño de la nación azteca, tendríamos que ir a la Constitución, porque en la Constitución es lo que vamos a encontrar. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Pues en 2008 llega a la Constitución esa reforma, y yo estaba volando a Santiago de Chile. Recuerdo que previo a esa reforma había un choque muy grande de colegas que practicaban el sistema tradicional, el inquisitivo mixto, y decían que esto no iba a ser posible en México. Pero cuando regreso a México después de Chile, ya eran expertos en sistema penal acusatorio. Ya daban cursos de sistema penal acusatorio. Yo digo, estuve 6 meses en Santiago, yendo a audiencias todos los días, no era difícil, porque mi método de estudio es complicado. Toda la semana tenía que ir a audiencias y luego el fin de semana tenía que ir a conocer las bondades del lugar. O sea, era complicado. Y llego con más dudas que con acierto. Y estas personas que identificaban el sistema ya eran expertos en él. Esa paradoja. Empezamos a trabajar en México, ¿y qué es lo que estamos viendo en México? 2 aspectos coyunturales, 2 aspectos que han hecho que esta reforma tenga particulares retos. Una es el tema de violencia social. Ahorita vamos a ver por qué la violencia. Y otra tiene que ver con algo que es de porque uno en un congreso tiene que asumir posiciones. Les decía al inicio de mi plática que hacía mucho que no iba a un verdadero congreso. Tenía un par de años haciendo turismo académico. Llegaba, daba mi charla, miraba a mis compañeros, miraba al público, y ahora vemos que gran parte del público está en el salón. ¿Esto qué implica? Que ha habido congresistas, que la gente ha venido a dar. Y bueno, imagínense, después de verlos los de la mañana, digo, pues bueno, vamos a platicar en la tarde y vamos a echarle muchas ganas. Voy a dividir en estos 2 elementos que no tienen que ver con una ocurrencia, sino con un estudio de una experiencia empírica documentada. El inconsciente colectivo, les decía hace un momento, pues tiene sus propios paradigmas, y en ocasiones decimos que la teoría es lo opuesto a la realidad, siendo que la teoría no es lo opuesto a la realidad necesariamente, sino es el conocimiento metodológico de la
Es una carta de navegación, una hoja de ruta que nos permite no perdernos en el camino. Si salimos hoy en la noche y queremos llegar a La Paz de manera intuitiva, sin ninguna carta de navegación, sin una hoja de ruta, ¿qué va a pasar? Es muy probable que nos perdamos, ¿verdad? A ver, los de aquí que se me están durmiendo, a veces están muy despiertos. Les voy a hacer una pregunta. Emilio, por favor, sácate el medidor de estrés de boca. ¿Qué es lo más peligroso que hay en el mar? Tiburón en agua. Ya no es un dato importante, ¿no? No las sirenas. Bueno, pues esta apreciación tiene que ver con estudios que se han hecho en instituciones, pero también nuestro modelo cultural. Vamos a irnos al primer elemento, violencia social. Por favor, la siguiente lámina. La violencia social no es un concepto abstracto, no es un concepto vacío, es un concepto profundo, es un concepto que se va acuñando en diversos elementos. La injusticia es un elemento que se lleva en cierta medida, ojo, un pilar para la violencia. La injusticia está muy próxima a la desigualdad. No sé si ustedes sepan, pero vivimos en una de las zonas más desiguales del planeta. Por una parte, tuvimos durante muchos años al hombre más rico del mundo. Y por otra, 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, casi 20 millones. Personas que no tienen los elementos necesarios para vivir el día. O les falta techo, o les falta alimento, o ni siquiera tienen la capacidad para consumir los carbohidratos que requieren para sobrevivir ese día. Y por otra, tenemos que el hombre más rico del mundo. Este gen que genera la violencia tiene que ver también con otras cuestiones muy propias de nuestra identidad, el modelo educativo, el desarrollo cultural y otra serie de elementos que me gustaría abordar en otro momento. Pasamos a la siguiente, por favor. El subdesarrollo institucional. Muchas veces se dice que el sistema no sirve, comentaba el doctor Rodríguez hace un momento. Tenemos el reto, es un reto, porque nos tenemos que enfrentar. No es lo mismo implementar el sistema de justicia en Chile que implementarlo en México. Cuando viví en Chile, miraban, si quieres ver el termómetro de un país, ves un noticiero nocturno. El noticiero nocturno, sus noticias de la noche te va a decir su nivel de violencia, las preocupaciones de ese pueblo. ¿Y qué encontramos? Notas demasiado light en comparación a las nuestras. Les voy a poner un ejemplo literal. Expolón, fileré enamorado de Expolón. Pero digo en términos nuestros. El exnovio navajero al pretendiente de su antigua novia. Eso sale en el noticiero nocturno. ¿Tendrían posibilidad en un noticiero nacional de noticias? No. Es decir, no es lo mismo implementar un sistema penal acusatorio en un ambiente donde la violencia no es tan agravada como en uno como el nuestro, porque tenemos un choque muy difícil de enfrentar. El sistema penal acusatorio, y eso no lo va a poder objetar, es un sistema más transparente y un sistema más garantista. Exige que pasemos de la manoterapia, de la violencia del Estado, de la violación de derechos humanos, a una investigación de alta calidad, que requiere policías, ministerios públicos, criminalistas, abogados y jueces profesionalizantes. Si queremos un verdadero modelo de justicia o un nuevo modelo de justicia. Porque si no logramos eso, vamos a entrar en un proceso de simulación. Voy a explicar un poquito a qué se debe esto del desarrollo institucional. Falta de valores y compromiso social. Justicia, verdad, por mencionar algunos. El gran conflicto, y si lo dice alguien que fue jefe de programas de prevención del delito a nivel nacional, el gran problema de las políticas públicas en materia de seguridad y en materia de seguridad pública y en materia de justicia es que tienen fecha definitiva.
Si es una política pública municipal, ¿cuánto tiempo dura? 3 años, yo diría que menos, porque 6 meses antes ya están en el proceso electoral. Si es de un gobierno estatal, lo mismo. Y si es un modelo federal, lo mismo. Es decir, se trabaja por chamba. Y nos convertimos en un país chavista en ocasiones en un tema tan sensible como el nuestro. Y de repente nos convertimos en un país de ocurrencias y no de acción. Madurar una política pública, madurar un sistema de justicia. Cualquier proceso requiere años de aciertos y errores. En varios congresos de los que he asistido me presentan como experto en el tema. Y yo lo primero que hago siempre me disculpo, qué bueno que Alfredo hoy no me presentó como experto. Porque no puedes ser experto en algo que no se ha terminado de construir. Realmente llegas al nivel de experticia cuando ya cometiste todos los errores posibles en esa ciencia. Cuando ya saliste muchas veces por la puerta trasera, herido, lastimado. Y cuando ya sabes que, bueno, que así no son las cosas. La ciencia se avanza con acierto, pero principalmente con errores, igual que el ser humano. Esta cuestión burocratizada de impartición de justicia, muy próxima al expediente, nos ha generado problemas. De hecho, voy a tomar un ejemplo para explicar el modelo de justicia, a ver si se me explica alguna. Porque todo era lo que era el expediente. La burocracia. Y si uno revisa la historia, esto proviene desde Felipe II. Y esto proviene desde la Edad Media. Es increíble. Hoy tenemos otros medios digitales, electrónicos, que nos permiten no depender del expediente. Pero los funcionarios del sistema de justicia, los que tienen más experiencia, tienen 20, 30 años, que hoy están en activo, los que más saben de justicia penal, trabajando en el expediente. ¿Cómo resolvió este conflicto en América Latina? De 2 maneras. Hay países que decidieron decir adiós a sus antiguos operadores y otros que dijeron, no, vamos a capacitarlo. Porque hay algo que todavía se vende en el Walmart, que es la experiencia. Eso no se vende todavía y vamos a capacitarlos. Y no hay que olvidar, y esto es el primer punto científico que quiero precisar en mi participación de hoy. El derecho procesal es un derecho netamente instrumental. No tiene fin propio, sirve a otro derecho, que es el derecho penal. El derecho procesal penal en sí es la búsqueda legal de la verdad. Porque si conoces la verdad, llegarás a la justicia. ¿Qué ha cambiado? Nuestra búsqueda legal de la verdad. Y nos estamos enfrentando a una transición que no es fácil. Si tomamos en consideración que las transiciones, el cambio en búsqueda de la verdad, nos va a llevar a un escenario de aciertos y desaciertos. Otro tema que tiene que ver, y que es muy doloroso, que estamos muy acostumbrados al control vertical. ¿A qué me refiero al control vertical? Quise reeducar. En los estados, ¿quién manda? ¿Quién es el virrey? El gobernador. Y el gobernador escoge al procurador. El gobernador escoge propone al Tribunal Superior, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, al secretario de Seguridad Pública. Y cuando uno revisa, esto ya lo hice yo, y uno revisa los expedientes, las trayectorias profesionales de los procuradores en los estados, luego, ¿por qué no me invitan a los congresos? ¿Verdad? Cuando uno conoce las trayectorias de los secretarios de Seguridad Pública, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran? Encuentran que no tienen experiencia profesional, que tuvieron una cualidad importante y fundamental, eran amigos del que manda. Es decir, que nuestro escenario de violencia y nuestro escenario de nivel de madurez institucional hace que este sistema no sea fácil implementarlo, porque tenemos pilares muy arraigados en el modelo nacional de justicia. Por eso la resistencia al cambio. Siguiente, por favor. A eso habría que confiarle el nivel de desconfianza. Los estudios más serios que se han hecho en el país sobre el nivel de credibilidad de las instituciones los llevan a un elemento muy delicado y muy doloroso. Se cree más en la iglesia que en la policía. Se cree más en los medios de comunicación que en los tribunales.
Es decir, el nivel de desconfianza en las instituciones es muy elevado. En ese escenario tenemos que establecer un modelo de justicia. Antes de decidir o decir que el modelo no funciona, hay que ver quién maneja el modelo. Te pueden tener un Ferrari impecable, pero si el tipo no sabe conducir, ¿qué va a pasar? Esto no solamente es del sistema, sino también de operador del sistema. La siguiente, por favor. Aspectos procesales esenciales. La siguiente. Aquí está una radiografía, un mapa del proceso penal, del nuevo proceso penal. Hay una etapa que es sustancial y que es la que vamos a trabajar en la segunda parte de la exposición, que es fundamental, que es la etapa de investigación. Y por eso el nombre de la conferencia. Esta etapa de investigación, y hasta la etapa intermedia, que es la segunda etapa, son ante un juez que es una figura novedosa a partir de la reforma constitucional y que viene criterios, que es el juez de control. ¿Qué actos se realizan frente a un juez de control? Pudiera enumerarlos, quisiera ser asertivo en ese sentido. Cualquier persona que cometa un delito, pues puede ser detenida, según establece el artículo 16 constitucional, en flagrancia, por orden de detención o por orden de aprehensión. Ya una vez privada de su libertad, no pueden pasar, tiene que ser puesta inmediatamente ante el Ministerio Público. Y una vez puesta ante el Ministerio Público tiene un término para integrar su investigación. Ahí está. Aquí hay una diferencia sustancial entre el nuevo sistema y el sistema anterior. Y esto hace que la investigación criminal necesariamente tenga que revolucionarse. En el sistema tradicional, el Ministerio Público, las investigaciones que realizaba en la etapa de evaluación previa tenían el valor de prueba. Hoy no. Según el artículo 20 constitucional, que establece el nuevo proceso penal, nada será prueba mientras no sea desobado en la audiencia. Les voy a poner un ejemplo muy natural. Persona que era detenida y que ante el Ministerio Público decía que se había cometido el delito, pero ante el tribunal decía que no, que lo habían golpeado, que lo habían incomunicado, que nunca leyó lo que declaró. Hay un criterio muy firme jurisprudencial que dice que las primeras declaraciones, por su cercanía con los hechos, son las que tienen más valor. Ese principio ha sido fundamental para la mayoría de las sentencias en México. Con el nuevo sistema desaparece ese principio para que nazca otro nuevo, que es muy próximo, por lo menos semánticamente. Principio de inmediación. Que el juez directamente, de manera inmediata, va a valorar cada uno de los elementos probatorios. No va a poder delegar en otro tercero su valoración de la prueba. En nuestro contexto nacional, había personas que eran detenidas y nunca declararon ante el Ministerio Público, sino ante el secretario de acuerdos, el adscribiente o el meritorio. Llegaban al tribunal y no los declaraba el juez, los declaraba el secretario de acuerdos, el adscribiente, el meritorio o un administrativo que andaba por ahí libre. Llegaba el momento de sentenciar, pero antes de hacer la sentencia, el secretario proyectista hacía el proyecto de sentencia, valoraba la prueba. Y él era el que le planteaba el proyecto al juez, y el juez lo ratificaba. Es decir, nunca había una valoración directa. Los estudios más serios al respecto demuestran que el 80% de las personas que fueron sentenciadas en el sistema penal tradicional jamás conocieron al juez que los sentenció. ¿Qué tal? Los sentenció un juez que jamás los conoció, que jamás valoró su testimonio. Ahora, si uno revisa el artículo 20 constitucional, que va a ser vigente, el presidente Peña Nieto ha sido muy insistente, ojalá esta vez sí nos cumpla con esa, entra el 2016. Y eso es muy delicado, porque vamos atrasados en la reforma. Y la preocupación del doctor Manzanero y del doctor Rodríguez no es casualidad, vamos atrasados en la reforma. Porque había la esperanza de la contrarreforma. Pero bueno, parece que cruzamos el punto de no retorno.
por esas presiones internacionales que les comentaste. Es decir, que ya no va a ser el Ministerio Público el que tenga resuelto la sentencia, sino va a tener que ir a un procedimiento. Y va a ser un tercero que va a valorar de manera directa, inmediata e imparcial los medios probatorios que les está presentando. La siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Hay tres momentos en el nuevo sistema de esta nueva persona detenida. La primera es lo que se conoce como audiencia de control de la detención. ¿Qué va a hacer el juez de control? Verificar la legalidad de esa detención. Si esa detención fue legal o no fue legal. Siguiente, por favor. Hay otro momento que es circunstancial y que es fundamental. La siguiente, por favor. Siguiente. Vamos, la siguiente. Hay otra segunda audiencia o segundo momento procesal que se llama formulación de imputación. Ya una vez verificada la legalidad de la detención, el juez de control escucha la primera imputación que hay sobre esa persona detenida. Desde ese momento hay un control judicial de la investigación. Ojo, control judicial de la investigación. Un control judicial de la investigación que implica necesariamente que el juez va a estar verificando dos aspectos que van de la mano de la investigación y que es un binomio que es difícil de conjugar. La verdad legal tiene dos parámetros. Por una parte es la que establece el derecho, pero por otra está la que establece la ciencia. Un buen investigador no debe olvidar esto. Cuando yo busco la verdad, tengo que buscar la verdad apoyado en dos pilares: las reglas del proceso y las reglas de la ciencia, si quiero ser un buen investigador. Porque si yo hago una investigación que me lleve a la verdad, pero no respetó los parámetros legales, un buen abogado me lo va a tomar. Y de la otra manera, si yo muy apegado a derecho, pero mi técnica pericial, mi método de investigación no está pegado a la ciencia, un buen abogado asesorado por un buen experto forense me va a tomar el caso. Porque las reglas de valoración son muy claras, la lógica y la experiencia. Imagínense. O sea, hay que estar trabajando en los dos aspectos. Alguien que quiera ser un buen investigador no puede olvidar eso. Tengo que estar muy apegado a la ley, pero también estudiar mucho la ciencia. La siguiente, por favor. Auto de vinculación al proceso. Ya una vez conocida la imputación, el juez de control tiene que verificar si existe o no. Veo personas que están tomando fotos, se va a entregar esta exposición, digo, como todas, se van a entregar. Va a valorar si vincula o no proceso a la persona, es decir, si esa persona se ve en un proceso. Si es un delito de los que establece el artículo 19 constitucional, violación contra la salud, delincuencia organizada, el juez de oficio va a tener que decretar la prisión preventiva. Es decir, que esa persona que está vinculada al proceso necesariamente va a ser investigada estando en la cárcel. Se establece un tiempo para la investigación. Una investigación que siempre va a estar bajo la tutela del juez de control. La siguiente, por favor. Nada más para que estemos en una situación de cómo se va a aplicar, sobre todo por la cantidad de abogados que tenemos hoy en día y para los expertos. Estoy prácticamente con compañeros de la Coordinación de Criminalística de Zacatecas. En esta fase anterior, donde se va a hacer la imputación, recuerden que en el nuevo sistema adversarial utilizamos lo que viene siendo la prueba que va a surgir mediante el juicio. Es lo importante. Esto, el problema del sistema inquisitivo es que se utilizaba la profesional o la testimonial como prueba plena. Hoy la prueba pericial o la prueba forense será la que se va a utilizar en esa parte de la imputación. En el caso del trabajo y el
Ministerio Público tendrá que hacer su trabajo de integración, más sabrán que en la carpeta de investigación, que hoy estamos checando con los compañeros de aquí de Vallarta, lo que se avecina es que nuestros policías que van a trabajar en escena del crimen tendrán que tener una formación académica diferente para trabajar en el nuevo sistema. ¿Qué hicimos en Baja California, en Chihuahua, en Nuevo León actualmente? Pues toda la gente que trabaja en el nuevo sistema tiene licenciatura, o sea, en Derecho o en Criminología, que es lo mejor que ha funcionado. ¿Para qué? Para el trabajo de las carpetas de investigación. Y la prueba pericial va a incorporarse junto con el trabajo que va a hacer el Ministerio Público con todo el grupo de su equipo de trabajo para hacer la presentación y te vas a ir al estrado. Pero el juez de garantías que está manejando el doctor es que ahora, con todo respeto para mis compañeros investigadores, pues se les acabó el rollo. Que, por ejemplo, tenemos un caso ahorita que lo detuvieron a las 9 de la mañana y lo presentaron a las 6 de la tarde a la agencia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre las 9 y las 6 de la tarde? Después va a determinar que hay un proceso irregular porque aparte de ese tiempo, pues a lo mejor lo llevaron a comprar un McDonald's o todo lo demás. ¿Cuál es otro problema que tengo? Y le pido a mis compañeros de PGR no la tomen tan así lo que voy a decir, porque trabajé el caso de Han Ron y otros más que en México. Y a veces se me ataca por las situaciones de que cómo trabajó esa parte, pues el juez me pidió que hiciera toda una disertación de ese rollo. Y algunos militares que lo suben al estrado le pregunta al abogado, yo le paso la pregunta al abogado para ver si dice, usted no invada jurisdiccionalidad, ya que sea abogado, entonces échele todo. Mira, esos señores abogados, ya me termino. Invadimos jurisdiccionalidad, pues, no te metas en lo que no te corresponde. Antes los jueces hacíamos de todo. Balística, toxicología, infidelidad, psicología, perfilación, ¿no? Retrato hablado. Un compañero que, Rodolfo Macho, que fue director de nosotros provinciales, hace como 25 dictámenes de todas las áreas. Y es abogado, quiero ser algo más. En España nos exigen que solo tengamos 3 áreas, en California no puedo trabajar más que 3 áreas, aún con todo y mi doctorado y lo demás. En México no, una baraja de todo lo que quieras. Criminalística, tecnología, balística, psicología, lo que sea, tecnología, todo lo que quieras. Perdón. Les adelanto, en el sistema que se avecina, la prueba pericial va a jugar un papel muy importante, determinantemente para esto, en la situación de que el trabajo que está haciendo, ¿cómo vamos a incorporar a que nuestros compañeros investigadores le entren en este asunto? Les adelantaba, el juez de garantía va a andar con los agentes en el trabajo para la situación de integración. Con todo respeto a mis compañeros de Morelos. Morelos tiene un sistema que arrancó casi igual que Chihuahua en el 2008. ¿Qué nos dimos cuenta hace poco? Que yo interrogando a los fiscales, empezamos a abordar el detalle y me di cuenta que ellos ya avanzaron en el sistema adversarial a nivel de jueces y secretarios de juzgado y agencias de jueces. Pero regresaron al inquisitivo en el sistema policial y ministerial. O sea, tienes ya el sistema adversarial aplicado en juicios orales. Y sin embargo sigues con la práctica ¿cuál? La policial y la ministerial en ese detalle. También es necesario que tú sabes de este rollo. Lo voy a decir, es la parte de... Únicamente para que los peritos sepan el papel que van a tener, te van a subir al estrado. Así que acuérdate que ya ahora tus dictámenes escritos se acabaron, compadre. Vas a pasar al frente y hasta tendrás que ponerte una corbata o bañarte o cepillarte los dientes y verás ahí tienes que venir a ver al juez. O sea, viene otro cambio y es cultural. Los últimos, no puede ser como en el fútbol que te responde los minutos. No, vale, ok. Bueno, voy a tratar de 10 minutos pasar de esta parte que tenía que ver con los abogados que también asisten al Congreso y centrarme un poquito en el aspecto forense. Porque la mañana estuvo muy cargado a los forenses, yo aparte de ser doctor en Derecho, soy criminólogo y puedo identificar los dos lenguajes. Y bueno, se cargó mucho la ciencia forense, pero hay aspectos jurídicos que era importante precisar. La siguiente, por favor, voy a centrarme en algo que técnicamente aparece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Podemos adelantar todas estas. Aquí viene el diagrama de flujo de todo el proceso penal. La siguiente, por favor, cada una de las etapas, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues seguimos con esto. Adelante. Me quiero centrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales para aprovechar el tiempo. La siguiente, déjala ahí. Bueno, las láminas que adelanté son láminas que hablan sobre un concepto, y lo decía el doctor Rodríguez Manzanero en la mañana, cosa que comparto como criminólogo y como abogado postulante de más de 20 años. El tema de la teoría del caso. La teoría del caso, básicamente, son las posiciones que tienen las partes de cómo ocurrieron los hechos. En un asunto criminal, como hay dos partes, necesariamente habrá que
dos teorías. La fiscalía, por una parte, va a tener una hipótesis y la defensa va a tener otra. Los tres pilares de la teoría del caso es lo que se conoce, son los nuevos procesalistas, que muchos de ellos nunca han llevado un asunto penal, pero nos hablan, dicen esto es nuevo. Hablan de la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. La teoría fáctica es la que tiene que ver con los hechos, la probatoria con los medios y la jurídica con el impacto que tiene el ámbito jurídico. Algo que siempre hemos hecho y que eso va a estar presente tanto en el nuevo como estuvo en el viejo. Pero me quiero detener al artículo del 27. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece, no lo decía el anterior, con mucha claridad lo que es la cadena de custodia. Vemos cómo los códigos de procedimientos del Estado Penal Acusatorio son más cuidadosos en el aspecto forense. Y son tan cuidadosos que nos llevan a un escenario, la siguiente por favor, a un artículo que nos... déjame por favor. Artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este código en estos momentos ya es vigente en la ciudad de Durango. Vivimos una surrealidad. Tenemos un Código Federal de Procedimientos vigente, tenemos códigos procesales estatales vigentes y tenemos un Código Nacional único vigente en una ciudad. ¿Qué tal? ¿Así o más sabroso? Bueno, en esta realidad encontramos un camino que lleva de la mano, y con esto me gustaría cerrar, lo pericial y lo procesal. Ya no se habla de pruebas, el Ministerio Público no determina qué es prueba. El Ministerio Público tiene datos de prueba. El Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro, datos de prueba. Son elementos que pueden ser útiles para la investigación, pero en ningún momento tienen la categoría de prueba. Ahí están, aparecen en la carpeta, pero atendiendo al 20 constitucional, nada será prueba mientras no sea desahogado en la audiencia. Yo tengo mi carpeta de investigación y no se confunde, por eso no tenemos problemas. Indicio, evidencia, dato de prueba, medio de prueba y prueba. Estamos combinando en ocasiones arbitrariamente conceptos criminalísticos y conceptos procesales. No necesariamente todo indicio es evidencia. De las personas que vienen de las ciencias forenses, ¿estoy lo cierto? Claro. Bueno, en el aspecto procesal, no todo dato de prueba necesariamente es medio de prueba. Es decir, yo puedo tener algún indicio que ya procesado en el laboratorio, me demuestra algo, pero no fortalece mi teoría del caso. Entonces no lo voy a utilizar. No lo voy a utilizar al momento de hacer mi estrategia legal frente al juez. Porque para que algo sea prueba, tiene que ser valorado por el juez. Es decir, el indicio, visto desde la perspectiva procesal, en el ámbito del nuevo código, primero es dato de prueba. Está ahí en la carpeta de investigación. Las partes lo pueden utilizar en su estrategia. Posteriormente se convierte en medio de prueba. Es decir, forma parte de la hipótesis que sostiene una de las partes y la llevan a juicio. Pero no necesariamente todo medio de prueba llega a ser prueba. Porque el que va a determinar que es prueba va a ser el juez. Ese es un escenario que exige que los aparatos de investigación sean más profesionales. Ahora hay otro elemento. Tradicionalmente, tanto el policía como el perito hacen su dictamen en el modelo que es vigente en gran parte de la República. Ya en el juicio, lo único que hacían era la ratificación del mismo, y eso era suficiente. Y para eso, pues siempre pasaba lo mismo. El fiscal, el Ministerio Público tenía su perito, la defensa tenía su perito. Hay uno de los dos o era mal perito o carecía de criterios deontológicos, porque la gran parte de las ocasiones o alguien aplicó mal la técnica o no era imparcial. Porque ¿cómo puede ser posible que sobre un mismo hecho existan dos dictaminaciones diferentes? Y para eso había el tercer discordia, y que era un comodín que tenían los jueces. Ese comodín ya no existe.
tampoco otro que tiene la comunidad alternativa muy molesta. Ya ahora con el nuevo proceso ya no hay machotes en sus dados. Ahora van a tener que deshogarse todo frente a juez. Retomando esta idea, el perito y el policía ya no tienen esa herramienta, ratifico. Ahora tienen que cuidar 3 aspectos. Ok. Primer aspecto, 55 minutos. Ah, ok, ya son las 5 minutos. Ok. Primer aspecto. Ok. El que tiene que ver con el momento de la acción en el lugar de los hechos. Sea como criminalista de campo o como criminalista de laboratorio, en el caso del perito. En el caso de policía, en su intervención directa en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo. Este es un momento. Existe otro momento. Ojo, el hecho de que el sistema sea oral no implica que no tengamos una carpeta de investigación. En la carpeta de investigación se siguen registrando los hallazgos. Y ahí está la carpeta de investigación que ambas partes van a poder analizar. Es decir, no solamente tengo que cuidar mi desempeño en la escena, sino cómo registro mi desempeño. Si soy policía, ¿cómo hago mis actas? Si soy perito, ¿cómo presento mis dictaminaciones? Ahí están en la carpeta, decíamos, son datos de prueba. Pero si se convierten en medios de prueba, va a implicar que tengan que ser desahogadas en la audiencia frente al juez. En el sistema tradicional, el juez tenía el expediente para leerlo. Y lo que aparecía leído, el secretario de proyectista lo podía leer y darle un proyecto al juez, atendiendo el principio de inmediación y atendiendo las reglas del nuevo proceso. El juez no tiene acceso a la carpeta, son las partes las que le van a mostrar su hipótesis sobre los hechos. Es decir, el instrumento de la verdad van a ser los peritos, los policías y los testigos. Ya no vamos a leer sus testimonios ni sus dictámenes, ellos los van a tener que expresar en la audiencia. Y eso cambia la verdad del juez. Es decir, que el investigador tiene que cuidar 3 aspectos. Primer aspecto, su desempeño. Segundo aspecto, el registro de ese desempeño. Y tercero, cómo se presenta ante la audiencia. En la audiencia, y con esto voy a cerrar, pues hemos tenido experiencias, no muy gratas algunas. ¿Por qué no muy gratas? Porque nuestros peritos con más experiencia están aprendiendo a deshogar sus peritajes de manera oral, y eso lleva su tiempo y su curva de aprendizaje. Y se enfrentan a un elemento distinto al tercero en discordia, al perito tercero en discordia, que es al contrainterrogatorio. Y ahí es donde han batallado nuestros peritos. ¿Qué es lo que atacamos las defensas? Yo soy defensor. ¿Qué es lo que atacamos las defensas? Siempre vamos a atacar en un peritaje 2 cosas: la credibilidad del perito o la credibilidad del peritaje. ¿Por qué de qué manera, cuál sería la fórmula para buscar desacreditar al perito? Puedo desacreditar al perito porque puede tener un prejuicio, pero también por algo que sea con mucha frecuencia. No tiene el nivel de profesionalización, cualificación o experiencia que le permita hacer un peritaje que lo consideren como una autoridad en la materia. Porque todavía los servicios periciales en muchas partes de la República, el mismo perito hace de todo. Hace todo tipo de peritajes. Entonces, ¿qué atacamos a las defensas mucho? Si realmente es perito, si realmente tiene una formación o empírica o académica. Si no la tiene, es un punto de vulnerabilidad. Y la otra parte que atacamos nosotros en el contrainterrogatorio es la técnica, el método. Si fue la técnica adecuada, ese es el primer elemento. Y segundo, si escogió la técnica adecuada, si respetó cada uno de los pasos. Estamos en un escenario donde de manera natural los contrapesos cambian. Antes el Ministerio Público contaba con la confesional. No es casualidad que más del 98% de las sentencias del sistema tradicional se basen en confesionales y testimoniales. El nuevo sistema de justicia necesariamente debe seguir, si quiere ser un nuevo modelo progresista, transparente, humanista, que las ciencias forenses
tengan mayor impacto en el proceso y que ya no sea la testimonial, que ya no sea la confesional, sino la evidencia científica la que determine la verdad, porque si conoces la verdad, llegarás a la justicia. Les agradezco infinitamente la oportunidad de una nueva presentación.